paseo que, como decimos bien, en clave cultural. Ahora vamos a hacer un viaje literario. Un viaje literario porque esta tarde, hoy, arrancan las cuartas jornadas literarias del Instituto de Estudios Ceutíes. Y saludamos ya a María Jesús Fuentes, que es decana del departamento de la sección de Literatura y Música del Instituto de Estudios Ceutíes. Muy buenas, bienvenida. Buenas, ¿qué tal? Me alegro mucho de saludaros. Igualmente, igualmente. A usted y también al escritor, poeta, novelista que va a inaugurar hoy estas jornadas, Rafael Soler. Un placer, bienvenido. Muchas gracias, igualmente. ¿Qué tal? ¿Es la primera vez que visita Ceuta? Primera vez que visito Ceuta y estoy muy impresionado con la hospitalidad de la ciudad y de su gente. Lo que más le ha impresionado, la hospitalidad de los ceutíes. Absolutamente. Bueno, pues esta tarde... Y el que sea una península, agua por todas partes, qué maravilla. Qué maravilla, ¿verdad? Sí, yo que soy mediterráneo, que soy y aparte, valenciano. En un sitio tan pequeño, agua de dos mares, bueno, de un mar y de un océano, de dos mares distintos. Bueno, esa es la primera impresión que tiene nuestro protagonista, el protagonista de las cuartas jornadas literarias del Instituto de Estudios Ceutíes. La segunda se lo puede llevar esta tarde porque tiene primero una charla coloquio. Bien. Y a continuación un recital de poemas. Qué maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. ¿Cómo nos lo vamos a plantear? Pues estoy muy impresionado con las mariposas. ¿Quiere una? Me ha parecido una Yo idea, creo que es un buen momento para abrirlas. Me Y mira, ya una que... idea tan bonita, que un escritor de la talla de Rafael Soler... Porque además, ¿qué es un poema? Al final, los poetas... O sea, estaba pensando, es que nosotros cuando hacemos un poema, nuestro sueño es que ese poema llegue a los demás. Qué imagen más bonita el poema mariposa, ¿verdad? Oh, o sea, yo escribo un poema en casa, solo por la noche, y en algún momento, esta tarde puede ocurrir, ese poema sale del libro, llega con mi voz a alguien que ni siquiera sabía que existía, y a partir de ahí ya somos cómplices para siempre. De momento he conseguido que ahora va a ser un lío abrir eso. Va a ser un lío, pero lo voy a conseguir, lo voy a conseguir. Hablando de poema, ¿qué significa? ¿Qué es un poema? ¿Qué es poesía para un poeta, para este poeta en particular, para Rafael Soler? Venga, tú eres capaz de eso y demás. ¿Qué es un poema? Pues un poema, voy a decir algo muy cursi, pero que lo siento de verdad. Un poema siempre es una revelación. Un poema siempre es algo... sí, es igual. Un poema siempre Antes de que se vaya se la doy. Es una revelación que el poeta debe recoger con muchísima humildad, debe entregarse, debe dejarse recorrer por algo que ni siquiera sabe lo que es, y después, con paciencia, releerlo y o pasa a la carpeta de los elegidos o se queda en la carpeta de lo que yo llamo los ojeadores. Los ojeadores son esos poemas que van por delante de sus hermanos en condiciones adversas, porque hay poca inspiración, porque el poeta viene de una crisis, pero dan lo mejor, pero no llegan a ser grandes poemas. Y esos ojeadores, detrás sí viene el poema, cuando menos te lo esperas, en la ducha, en la parada del autobús, cuando alguien te mira y se va y dices, en esa mirada había una historia, ahí llega el poema bueno. Los poemas ojeadores los guardas, tienes buena relación con ellos, y nunca verán la luz. Exacto. ¿Nunca? ¿Jamás? No, porque son buenos chicos. Ahora hablamos de eso porque... es como en la vida. En esos 24, 25 años que tuvo de silencio literario, imagino que habrá muchos poemas ojeadores de ese tipo. Exacto. Ahora me lo cuenta. Venga. Pero me gustaría que María Jesús me contara por qué ha pensado en Rafael Soler para inaugurar estas cuartas jornadas. Te lo voy a decir en pocas palabras y yo soy de bastante hablar, porque es un escritor buenísimo. Pero ahora te lo voy a explicar, ¿vale? Esas son las pocas palabras. Mira, Rafael Soler no hay nada más que escucharlo hablar para saber que es un poeta de verdad, de raza, de inspiración. Veníamos antes por el camino hablando de poetas buenos, poetas malos. Es verdad que hay mucha gente que no le gusta esa distinción. A mí me gusta más la de poetas de verdad, las de los juglares y las de un poco de poetas de mentira. Les gusta ir a los recitales, les gusta publicar libros, pero no sienten dentro esa especie de volcán que te obliga muchas veces a refugiarte, otras veces a darte o a casi vencerte. No te llegas a dar por vencido, pero eso que tú hablabas un poco antes del poema, es tal el aluvión de sensaciones, de emociones, que no siempre todo se puede contraer y meter en un verso. Bueno, pues Rafael Soler, además de un gran novelista, está considerado un novelista de culto, de una persona maravillosa, generosa,
Es verdad. Estaba deseando venir a Ceuta. Yo sí. Yo no me gusta traer, de verdad, a mí no me gusta traer a las jornadas gente de esta que cuando yo voy de viaje, he viajado con él en otras ocasiones, lo he visto en Madrid, en Alicante, y me dicen, oye, ¿y Ceuta qué tal? ¿Hay que tener pasaporte? Esas cosas, ¿Perdona? esas cosas, de ¿Perdón? verdad, me da igual la categoría que tú consideres que tienes, la geográfica o la humana, o no sé cómo considerarla, no me alcanza. Y a mí Rafael Soler me alcanzó desde el primer día, primero por sus lecturas, porque es un poeta buenísimo, y segundo por su personalidad. Bueno, ese tipo de situaciones también sirven para explicar, ¿no? Y para dar a conocer Sí. eso que es tan desconocido para algunos. Bueno, es que nosotros en las jornadas lo que queremos siempre es que sean personas que se mezclen con el público, que sean capaces de llegar a ellos. Las jornadas literarias existen para acercar el poeta o la palabra o el novelista a la gente, porque a casi todo el mundo le gusta oler, oír y ver de cerca y entablar relación con un autor. Tú hables un libro y ya conectas con él, pero si lo ves de cerca, lo ves como todo en conjunto. Claro. Y si además te recita, creo que vas a vivir un momento que va a ser inolvidable. Luego intentaremos que lo haga aquí. ¿Qué diferencia hay entre el Rafael Soler novelista y el Rafael Soler poeta? ¿Es un momento? ¿Es una inspiración? ¿Es un lugar? ¿Es una demanda de una editorial? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? El poeta es un ser, por definición, desvalido, mendigo de amor. Yo tengo dicho que solo hay dos tipos de poetas: los que escribimos para que nos quieran y los que todavía no saben que escriben para que les quieran. Y ese es el poeta. Es alguien que encuentra lo que no busca. Tú no puedes levantarte, yo me levanto muy pronto para escribir, todos los días, con respeto, pero tú no puedes decir, hoy voy a escribir un poema buenísimo, porque no controlas nada. El novelista es otra cosa. El novelista tiene un proyecto, necesita coger el tono de la historia, las voces, tiene que pelear con sus personajes, porque hay secundarios. Yo tengo mucha voz de mujer en mi poesía y en mis novelas, tengo esa facilidad. Y yo he tenido secundarias que iban a tener unas frases en un capítulo de la novela y luego se lo ganaron, llegamos a un buen acuerdo, se venían conmigo en el avión, hablamos mucho y acabaron siendo protagonistas. Una novela es un proyecto a largo plazo. Nada que ver. Y en el mismo escritor pueden convivir el poeta y el novelista, siempre que des a cada uno lo suyo. Yo tengo dicho, por ejemplo, que en un poema caben varias novelas, para escándalo de mis amigos novelistas, grandes amigos y enormes novelistas, que me dicen, pero Rafa, no vayas diciendo eso por ahí. Digo, pero es que es verdad, es que en un poema caben 4 novelas. Igual que yo digo, con absoluta honestidad, que yo me considero un poeta que también escribe novelas. De hecho, ahora llevo unos años que estoy solamente y muy centrado y muy a gusto en la poesía. ¿Qué le ha dado más satisfacciones? La poesía. La poesía, sin Me ha duda. dado amigos, muchísimos amigos. Yo vivo, comentábamos antes, la Sí, comunidad de antes lo propietarios. Hola, buenos días, ¿qué tal? Don Ramón, ¿qué tal? 20 años diciéndonos, don Ramón, buenos días. Yo voy a una lectura, asisto a una lectura y de repente un poeta joven, una poeta joven o no joven, de la que había oído hablar, había leído algo y nunca había visto, salimos de ese recital y somos ya hermanos del alma. ¿Cuándo ha sido el último...? Qué bonito eso, ¿no? Ya ves. Sí. ¿Cuándo ha sido el último momento poema? El último momento que le ha dado un poema, Ayer. ya sea poema de los ojeadores... Ayer poemazo en Torrox, Málaga, 8 de la mañana. Me acosté muy inquieto y por la mañana me vino un poema de alguien que no puede conciliar el sueño y echa la pelea porque le llega el sueño y al final se da cuenta que es una pelea perdida y entonces se entrega ¿a qué? Al insomnio, a lo que venga, y el poema termina y que la noche sea. Bueno, pues el poema que está escrito, me dijo Lucía, mi mujer, dice, a ver, lémelo, y yo le dije, no te lo voy a leer.
no te voy a leer porque es pronto, necesita ahora meses de cochura, los poemas necesitan, ¿verdad? Tú lo sabes muy bien, su tiempecito, que a veces es mucho tiempo, ¿no? Y solo después, pero son dos cosas diferentes. A la pregunta era, ¿el último momento poema? Sí. Ayer. ¿Y ese poema de momento es poema ojeador o es un poema que va a Ese tener? va a ser un poema que va a quedar, porque eso lo sabes también, Sí, ¿o no? lo sabes, Cuando sí. de repente te llega Sí. un poema Sí. que dices, bueno, porque no es tuyo, es que los poemas no son nuestros, No, no. los poemas nos los dictan. Sí. Cuando yo escribo uno de esos poemas, yo los fecho, ¿verdad? Y luego los guardo, le pongo 3 admiraciones. Pasa el tiempo, los reviso un año después y los poemas que yo he puesto 3 admiraciones, casi todos van a perdurar. ¿Cuántos poemas le surgen a la semana? No, poemas es una cosa muy seria. Yo estoy todos los días intentando escribir, escribiendo pocos. Y sin embargo, pocos. después de una larga trayectoria de escritura en los años 80, luego se pasa 24, 25 años en silencio. Porque no había Facebook, no había Twitter, no había móviles. Y entonces yo, en el año 85, 86, que había publicado mucho, dije, bueno, vamos a parar un poco, vamos a coger aire. Pero han sido ni 1 ni 2 años, casi 25 años. Porque la vida me atropelló. ¿Qué es la vida? La vida es un atropello a veces con sentido. Y fueron años pletóricos, magníficos, de mucha vida, de beberse la vida y disfrutarla. Y fueron años en los que yo escribí mucho. Yo escribí varias novelas, escribí mucha poesía. ¿Y dónde están? Y esto es terrible. Yo cometí el error de desprenderme de varias novelas. Los manuscritos los tiré. Es más, yo tiraba a la papelera poemas. Los tiraba en esos años. Cuando yo decido volver con Maneras de volver, libro que se publica en el 2009, en el 2007 Lucía me dice, venga, vuelve con tus hermanos y publica. Y yo armo este libro. Lucía sacó una carpeta estas azules de gomas. Sí. ¿La estás viendo, no? Sí. La Que son ásperas. Sí. Exactamente. Y yo digo, ¿esto qué es? Y dice, ábrelo, aquí hay poemas que pueden valer. Y había recogido de la papelera durante 25 años los poemas que yo tiraba. Y había 4 magníficos. Y otros que aproveché también. Y luego ya me disparé. Qué gran labor la de Lucía. Magnífica. Ella- 52 años juntos y le estoy cogiendo cariño. Un saludo verdad, desde aquí a sí. Lucía. Sí, ya después de 52 Tú lo has años notado, empieza. ¿verdad? Sí, He hay tenido mucha fin. suerte. Un poeta necesita también que le escuchen, que le bajen al suelo, que le digan cómo se abre la puerta que no sabe, Sí. porque está en otro mundo. Sí. Le ha dicho muchas veces que no valía una poesía, Lucía. Es durísima. Es durísima. Es la Muchas mayor veces. crítica. Sí, puede decirte cosas como, estás muy arriba, ¿eh? Bájate un poquito, Bájate modesto. un poquito. Esto ya lo has escrito, pero como esto ya lo he escrito. Y suele tener razón. Y Peleamos duro. ¿tolera bien las críticas usted? ¿O las de según quién? Ella dice que no. Y yo digo que no es que no los tolere bien, yo digo que soy vehemente, pero es una manera... No, yo peleo hemos tenido broncas, pero vamos, broncas napolitanas, de esto que paras el coche y frenazo, o sea, y era por el título de un poema, yo recuerdo, o de un capítulo, yo recuerdo en Ácido Almíbar. Oh, Ácido Almíbar es un libro maravilloso. En Ácido Almíbar tenía un capítulo que se tenía que llamar El público siempre tose en lo mejor. Que en la vida eso es lo que nos pasa. Sí. La vida va bien y de repente un enfisema pulmonar. Y tienes que estar preparado para eso, ¿verdad? Y a mí me sugería mucho un título así, ¿no? El público siempre tose en lo mejor. Estás con tu solo de violín maravilloso y alguien tose bueno, pues Lucía no veía ese título. Y la tuvimos. El título está. ¿Quién ganó? Gané yo. Pero gané yo en ese caso, cuidado, ¿eh? Porque ha habido muchos otros encuentros en los que ha ganado ella. Sí. Las cartas que debía es un libro que tenía... ¿Usted debe alguna carta a alguien? No. Bueno... Sí. ¿Todos responden así o qué? Todos debemos una carta. Sí. Hay una carta. Hay alguien a la que no le hemos dicho cómo le queremos. ¿Seguro? Seguro que sí. Seguro. Y más de una persona también. Claro. Alguien al que no le hemos reconocido su grandeza, el favor que nos hizo, lo que le debemos.
Hay que escribir cartas. Yo tenía muchas cartas pendientes, debía muchas cartas. ¿Y ahora? No, ahí salieron todas. Cartas duras, algunas. Muy Algunas duras. son muy duras y además es un Durísimas. libro maravilloso porque no hemos hablado de la originalidad. Te está contando las historias y como sale el poema, yo también estoy embelesada escuchándolo. Pero algo que también marca la talla, aparte de su altura, de Rafael, es su originalidad. Todos los títulos ya he visto que son originales, los títulos de los poemas son originales, la forma de terminar es única y él tiene una voz propia y repetible. Pues ya la apuntamos en nuestros más. Nos queda muy poquito tiempo, me gustaría, porque tengo una curiosidad, al leer su biografía, veo que es ingeniero y sociólogo. Ingeniero, números, luego letras, luego sociólogo. ¿Cómo se compatibiliza escritor, poeta con la ingeniería? Pues yo soy ingeniero de obras públicas por razones estrictamente nutricias. Pero bueno, es legítimo, ¿no? Así de claro, ¿no? Mi padre ingeniero de caminos y dijo, el chiquet va a ser también ingeniero, ¿verdad? Y estoy agradecidísimo a esa carrera, a esa formación, porque me permitió durante más de 30 años ser profesor en la Escuela Politécnica, ¿verdad?, de Madrid, dando clases de urbanismo. Pero yo, cuando ya cumplí con esa necesidad, yo quería ser sociólogo, porque yo soy hombre de letras, y estudié la carrera de sociología. Y eso me dio mucha ventaja en la vida, porque cuando estaba con técnicos, sacaba al sociólogo y les descolocaba, y cuando estaba con gente de letras, mi mirada un poquito más cartesiana me ayudaba también mucho. Pero yo había nacido poeta, o sea que todo lo demás es accidental. Todo lo demás y se compatibiliza bien, ¿no? No hay... Sí, no, se llevan bien los tres. Se llevan bien los tres. ¿Cuántos amigos tiene usted? Sí. Bueno, pues esta tarde tienen la opción de participar en esta charla coloquio con el gran Rafael Soler. Será a partir de las 7:30 de la tarde y también va a hacer un recital. Así es. ¿Nos adelantaría algo? Ya con esa voz que tiene. Así es. ¿Aquí algo? ¿Nos podría recitar algo aquí? Lo que voy a decir ahora es tremendo. Yo no me sé ninguno de mis poemas. Me lo lía. Mira que lo siento, y podía haber traído un libro, me hubiese encantado. Es que cuando les digas el libro ya verás a que me dice que no se acuerda de ninguno. No, lo siento muchísimo. Fíjate, ya he sido yo la que te ha dicho, no te No, nada. pero lo siento, pero Bueno, es que pues no he traído... ya no tenemos excusa. Pero versos sueltos sí te sabes. Di algunos versos sueltos. No, puedo regalar un verso que... Un verso. Venga. Un verso con faltas de ortografía, ¿vale? Venga. Vale. Vivir con 2 Bs es beber con los que viven. Ese verso recoge... Que vivir con 2 Bs es beber con los que viven. Vivir es beber con los que viven. Recoge lo que es la celebración de la vida, que en otro poema yo lo cierro diciendo, porque siempre vivir te costará la vida. Qué bueno. Y hay que vivir así, hay que vivir al límite, en el filo, Pues sin cruzar nunca la raya. Muy importante. muy importante. Sí, señor. Pues con ese verso lo despedimos. Ya esta tarde tienen opción de seguir compartiendo con él, que merece la pena, muy interesante, en la Biblioteca Pública del Estado a partir de las 7:30 de la tarde. Muchísimas gracias.